¿Qué tal, familia y amigos de No Pierdas lo Ganado? Estamos muy contentos de verte de nuevo, conectados, sintonizando, compartiendo. No pierdas la oportunidad de etiquetar gente, reaccionar para que se difunda este mensaje, y seguro le quiere llegar un mensaje a una persona y ser lleno de bendiciones de parte de Dios. Estamos en nuestra nueva serie, que es el problema no es la droga, y hemos estado hablando y desarrollando este tema. Hoy estoy, pues como ya saben, con el pastor Paco García. Saludos desde acá. Un saludo, un abrazo y súper contento sabiendo de que hoy va a ser un excelentísimo programa. Totalmente. Con este tema que ha sido muy especial y que la verdad que pues disfruto mucho, ¿no? El poder interactuar, platicar y bueno, así como lo dijiste ahorita, sí. Tú sabes que este mensaje le va a bendecir, le va a tocar, le va a hablar algo a su corazón, Dios, a esa persona. No dudes en etiquetarlo, en tomar el link y mandarlo a esa persona. Comparte. Así es, no pierdas la oportunidad. Y bueno, pues ya para ir entrando en materia, papá, o sea, échele, al grano, como nos gusta en el échele. mesón. Al grano, como dijo el Dermatólogo. Venga. Y bueno, el problema no es la droga. Y estuvimos hablando respecto a la adicción, el alcoholismo, las drogas, las sustancias. Cómo es que lo figuraba como un fruto, ¿verdad? Un fruto de un árbol. Y se fue yendo para atrás, diciendo el fruto, el resultado, es la droga, la adicción, en sí el alcoholismo, pudiéramos decirle. Pero no es ese problema, sino que te vas más para atrás y llegas hasta la parte que nadie ve, que es la raíz. Y me pareció muy interesante cómo fue llegando hasta ese punto y dio en el clavo. Y la palabra de Dios es muy clara respecto a esto de que el fruto en realidad es más que el puro resultado. La raíz es el problema. La raíz empezamos a hablar y fue profundizando en este tema hasta llegar a la parte donde yo le pregunté, ¿cómo es que el corazón sana? Si entendemos que el problema está en la raíz del corazón, ¿cómo es que una persona puede comenzar a liberarse, a ser sano? Y me dijiste esto, involúcrate, ¿verdad? Exacto, Pero exacto. quisiera que fueras más específico para todos aquellos que escucharon esa vez o para a quienes están escuchando por primera vez. Claro. ¿A qué te refieres con involucrarte? Sí, el episodio pasado, cuando comenzamos el tema, tú me hiciste esa pregunta y se me hizo súper interesante y mi respuesta fue, involúcrate. Y luego me dijiste, bueno, ¿y cómo en lo práctico una persona se puede involucrar? Y entonces yo te comenté que poniendo el ejemplo del doctor, ¿no? Cuando vas, te sientes mal y muchas veces así está nuestra vida, ¿no? Te duele algo y dame una pastilla para el dolor, ¿no? De cabeza, del cuerpo. Pero realmente esto no va a ser algo real hasta que no vayas a la raíz del problema, ¿no? Sí. ¿Y cuál viene siendo esa raíz? La raíz viene a ser lo que mencionábamos, sobre todo en dónde está esa raíz, está en el corazón. Entonces veíamos que, y lo mencionamos y dijimos, bueno, es como el doctor, ¿verdad? Cuando vas, te consultas, te hacen esas preguntas, te empiezan a dar ciertas indicaciones. Uh-huh. Y entonces creo que aquí hay algo bien interesante porque incluso lo mencionamos y quiero leer ese versículo, donde mencionamos un poco acerca de lo que la Biblia menciona y cómo Jesús lo dice, ¿verdad? Lo comenta, dice, no son los sanos los que necesitan un médico, sino son los enfermos, contestó Jesús. Jesús es visto como el doctor de doctores. Así es. Entonces, realmente creo, y es una de las primeras cosas a las que Jesús vino, ¿no? Si tú ves en Lucas capítulo 4, versículo 18, empieza a decir, o sea, Él viene a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, Él quiere sanar el corazón. Y creo que la manera de involucrarnos
es empezar a ser honestos. Y vamos a ponerlo así bien práctico, ¿no? Tú llegas con el doctor y te empieza a preguntar el doctor, a ver, ¿cuál es tu problema? ¿Qué le duele o qué siente o qué onda? No, pues empiezas a hablar y definitivamente hay temas con los doctores que a veces son penosos. Ok. ¿Verdad? A veces da vergüenza, ¿no? Y me ha pasado, o sea, a todos, yo creo, ¿no? Temas donde a veces te sientes un poquito... Como invadido, ¿no? Ajá, avergonzado. Oye, pues me duele en tal parte. Ah, pues son los riñones. Ah, a ver, y te empiezan a hacer preguntas, ¿no? De decir, a ver, ¿y vas mucho al baño? O te duele la panza, estás estreñido. Sí te da y como empiezan penita. a tocar así como que, a ver, ¿cuántas veces va a ser del 2, no? Entonces digo que, ay, qué pena, o sea. Sí. ¿Y cómo hace? Y luego empiezan a ver, color? ¿qué color? Y más o menos si describieras la manera en la que vas a hacer del baño, tú dices... Oye, mucha información. Mucha información, ¿no? Entonces empiezas y luego a veces bueno, va a ir a hacerse una prueba. Es más, ¿cómo ve? Una vez me dijo una doctora, me gustaría de una vez hacerle la prueba, que se haga el examen de orina. Aquí en la puerta, a 2 puertas de este consultorio, está el tablo, usted lleve y saca del cajón un botecito para hacer una muestra de orina. Y me dice, tome. Y ahí está el baño, lo espero. Híjole, me sentí súper incómodo, así como que, híjole, son cosas incómodas, porque muchas veces, o más bien, pues son cosas que no las platicas con cualquiera, son cosas que te están pasando muy personal. Son privadas. Muy privadas, y que muchas veces también depende de tu, como la forma en la que tú fuiste educado, ¿no? Hay gente muy pudorosa, como se dice, ¿verdad? O sea, que no le gusta, hay gente un poquito más abierta, pero no deja de ser incómodo. Lo mismo pasa cuando tú vas con Dios y pides una consejería y empiezan a haber preguntas y tienes que empezar a ser honesto. Tienes que empezar a ser sincero. Sí. ¿Verdad? Entonces, me acuerdo mucho de una anécdota cuando fui con mi esposa, con la ginecóloga de mucha confianza. Ella había intervenido en mi primer hijo en todo el proceso del embarazo. Ella recibió al bebé, tenía todo el equipo. O sea, teníamos mucha confianza con ella y mi esposa estaba pasando por una situación de una infección muy fuerte en la orina, en los riñones. Y me acuerdo que en una de esas consultas que yo acompañé a mi esposa, me dice la doctora, y teníamos confianza, ¿no? Y me dice, oye Paco, ¿y tú no has tenido malestar? Y yo volteo y le digo, ¿cómo o por qué? Dijo, sí, es que tu esposa tiene una infección muy fuerte y lo más probable es que tú también estés. Le dije, pues bueno. ¿Qué le importa? Dice. Sí, o sea, ¿qué metiche? O sea, ¿usted qué, no? Pero ella en su profesionalismo, ¿no? Claro. Diciéndome, es que esto lo más probable es que ella te contagió, ¿verdad? En la intimidad. Pues, estamos casados, es un tema de adultos, normal, ella como doctora, pero yo me sentí muy incómodo, me dijo. Claro. Se me queda viendo y yo me le quedé viendo, le dije, pues, me dijo, no tengas pena, o sea, realmente estoy queriendo asegurarme, porque ella va a entrar en un tratamiento, pero al momento que ella entre en ese tratamiento, tú necesitas estar bien, porque si no va a ser un ciclo de que ella va a estar sanando, pero tú si estás contaminado. Entonces yo dije así como que, pero fue muy incómodo en el momento, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, pues ya estás tocando otros temas. O sea, sí, pero te explicó. Pero me explicó, entendí, dije, sí, cierto, o sea, tiene mucho sentido, tengo que abrirme, tengo que ser honesto, tengo que hablar. No, pues sí, de repente tengo un piquetito por aquí y que me duele, y de repente cuando hago el baño también, me dijo, mira, ya te ves, soltaste ahí. Y me solté, y cómo ve, y pues, o sea, y pues ya me abrí, ¿verdad? En ese sentido. Entonces yo lo que veo es que a veces se necesita ser honesto, y a veces nos cuesta mucho trabajo ser honestos, ser sinceros, y más con esos refranes o esas frases que tenemos, ¿no? De que la ropa sucia se lava en casa.
cosas como que lo que se vive en la casa, aquí se queda en la casa, casi como en Las Vegas, ¿verdad? Sí, sí, o sea, como si la casa fuera Las Vegas. Espérame, o sea, yo creo que si vienes con Dios, te abres con Él. Sí. Pero sabemos que Dios siempre pone gente, y de eso hablábamos, ¿no? Ujú. Que nos va a ayudar, que nos va a guiar en el camino. Entonces necesitamos ser honestos. Como lo dije ahorita, como si fueras a una consulta y tienes que dar información. Claro. ¿Verdad? Tienes que dar información que te va a ayudar. Y yo siempre he dicho esto. Muchas veces el consejo, para que sea un buen consejo, cuando estás delante de una persona sabia, no tanto muchas veces depende de quien da el consejo. Claro. Muchas veces depende qué tan sincero es Así es. la persona que está pidiendo el consejo. O sea, por eso requiere que para que tú recibas un buen consejo, una buena dirección, seas honesto, seas transparente y bajo la palabra y bajo esa sabiduría de Dios y esa experiencia en esa persona, te dará Dios lo que estás necesitando y es ahí donde viene esa receta. Sí, sí, sí. Es ahí donde vienen esas indicaciones, en donde de ti depende que tú te empieces a involucrar. Claro. En otras palabras, porque lo dije a lo mejor de una manera muy light o muy amena, pero tienes que empezar a ser obediente a esas indicaciones. Sí. Tienes que empezar a responder, a caminar en esa dirección. Y lo he visto, ¿verdad? Lo he visto muchísimo, que muchas veces la gente cuando empieza a ser obediente, o sea, se empieza a involucrar a esos consejos. Es más, lo vemos físicamente hablando con un doctor, empiezas a ser obediente. Ver resultados. Inmediatamente las cosas empiezan a cambiar. Oye, ¿por qué sigues así? Le dije a una persona una vez, ¿no? Y me dijo, es que me siento mal. ¿Pero por qué? Vete a checar. No, ya fui. Y dice su esposa, es que no hace caso, pastor. Le dijeron que no tomara refresco y mira, se avienta. O sea, fue al doctor y él ya decía, ya fui y cumplí, pero no hago lo que me dice el doctor. O sea, no se involucró con la indicación. Entonces dices, ¿de qué sirve? Te sigues sintiendo mal. Y yo le digo, ¿por qué te sientes mal? Ve, ya fuiste que te checaran. Pues yo preocupado, ¿verdad? Que le dolía y que el corazón y que el piquete y que el azúcar y entonces dice él, pues sí, pero me dice su esposa, pues sí, pero no quiero obedecer. Sigue tomando refresco, sigue tomando aceite, grasa, no perdona el gordito a un lado del corte de la carne, sí le encanta. Y tú dices, no, pues mijo, te estás sintiendo mal porque quieres, porque no te estás involucrando, porque no estás caminando en la indicación. Entonces es importante saber que va a haber indicaciones que van a ayudar y que van a fortalecer al cambio, a la transformación, a la sanidad, a que dejemos que Dios esté operando, ¿verdad? Entrando y haciendo algo dentro de nosotros. ¿Me explico? Y eso es interesante, eso es algo que no podemos hacer a un lado. ¿Tú crees que es por rebeldía puramente o qué es lo que pasa ahí? Siento que muchas veces no es que sea nada más la rebeldía, siento que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, de la gravedad, ¿verdad? De la situación. O sea, no hay un entendimiento. A veces ni siquiera la tomamos en serio, ¿no? Claro. Y a veces tienen que pasar cosas graves que te hacen reaccionar. Es como si no dimensionaras la magnitud, ¿verdad? Dices, no lo logras ver tan... En lo físico, me dolió, me sentí mal, a ver, vamos a que me chequen. Y te vas y dices, oiga, usted está infartado. ¿Cómo? Sí, tuvo un infarto. ¿Cómo? Sí. Fue un microinfarto, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Si usted sigue así, usted puede morir. O de plano le da el infarto, lo atienden, sale adelante, tuvo que pasar algo para que lo toman en serio. Uh-huh. Y muchas veces cuando estás prendidón en la droga, o estás metido en el alcoholismo, o en alguna situación delicada, en alguna adicción, pues que ya te peleaste a golpes con la esposa, o que ya te agarró la policía, o que ya robaste y te cacharon, o ya hiciste esto, o ya la regaste, andabas ya bien excedido y andabas diciendo tontera y media y quisiste hacer barbaridad y media y te metió en un problema, llegaste a la cárcel o llegaste a una sobredosis o pasó una situación, tú dices, tuvo que pasar esto para darte cuenta
de tu situación. Y es cuando uno entra en esa reflexión y dices, hey, necesito ayuda. Hey, necesito que pase algo, que suceda Ese algo. volver en sí como el hijo pródigo. No tan así, pero sí entras en una conciencia. Espérate. Sí, entras en una conciencia, ¿no? Ya entendí mejor. Y tienes mucha razón, porque incluso no sé si te ha pasado a escuchar que gente, por decir, porque han escuchado advertencias de que aguas con ese dolor, aguas con aquello, y todavía dicen, vete a checar, y prefieren no, ¿verdad? Porque no quieren escuchar que algo grave puede estar pasando, y mejor tiran, pues ahora sí que dicen, ¿verdad? Tiran a león o ignoran, tratan de... Pero lo he visto, incluso en la salud física, cuando llegas a un punto en el que, no sé, algo grave, te pasó algo ya un poco más fuerte, ya cuando lo tomas en serio. Siento que las cosas no van a poder pasar, como en todo, por sí solas. Tienes que ser muy intencional. Cuando la gente anda detrás de algo, es importante buscar, anhelar, abrirte, ser lo suficientemente humilde como para decir, hey, ¿qué hago? Voy a dar ese paso. Necesito ayuda, ¿no? O sea, no puedo solo. Y lo hemos dicho muchas veces, o sea, es la peor mentira o la mayor mentira que un adicto puede tener. Yo puedo. Cuando quiero, lo dejo. Mentira, tienes años y no has podido. Disco rayado. Exactamente, exacto. Oye, y no me quisiera regresar y perdernos tantito, pero le voy a hacer la pregunta. Haces la ilustración, ¿verdad? O sobre como un doctor, ir en consulta, ser honesto, abrirte y decir cosas aún personales y privadas. ¿Tú podrías decir que un pastor es como un auxiliar de ese estilo? Como un profesional de las cosas del corazón. Claro. Incluso creo que todo pastor debería de tener un sentido básico de que una de las principales cosas que Dios busca hacer es sanar el corazón de la gente, sin importar el nivel de lastimadura o de herida que se tenga, porque creo que a eso vino Jesús. Así es. Y Jesús lo dijo, o sea, dice, vino a sanar a los quebrantados de corazón. Eso está escrito en Isaías, pero Jesús lo repite, tomando el libro del profeta Isaías delante de la sinagoga, empieza a leer y a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el poder de Dios que vino sobre de él tenía una misión, tenía una tarea que era, dentro de todo lo que dice, es sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, es complicado, pero es una realidad. Yo creo que no hay nadie que esté libre o exento a nunca haber sido lastimado o herido. Sí, lo decía. Hasta el día de hoy creo que todo el mundo estamos somos vulnerables a ser heridos y lastimados. Aún los pastores. Aún los pastores. Sí. Perdón. Y aún conociendo de Dios. Podemos herirnos, lastimarnos, podemos dejar que brote alguna raíz de amargura. Pero el punto es que eso es otro tema, ¿verdad? Sí. Acá el tema es ir a la raíz de lo que está provocando una adicción, ¿verdad? Y aquí viene el punto, o sea, ¿quién es el único que puede meter la mano? Jesús, Cristo, nadie más. Por eso es importante que si Él es el único que puede meter la mano al corazón, si Él es el único que puede sanar verdaderamente un corazón, que necesitamos involucrarnos con Él. En lo práctico, busca un pastor, pide consejo, asiste a una iglesia local, una iglesia, que busque la palabra de Dios como su centro, que crean en Jesús, que crean en el Espíritu Santo, que crean en que Jesús, como vino, también regresará un día. Y eso va a llevarte a un lugar sano, ¿verdad? Nuestra iglesia de comunidad pues está en muchas partes, o en casi toda la República, en Estados Unidos. Tú puedes buscar una iglesia de comunidad para tú poder empezarte a involucrar. Eso es lo primero. Y yo lo he visto, ¿no? Involúcrate, métete con Dios, ¿verdad? Empieza
a relacionarte, a leer la Biblia, a orar, a platicar con Dios, a congregarte, a leer, a ir los domingos, empieza a involucrarte y Dios va a empezar a trabajar, Dios va a empezar a moverse. Yo creo que esto que dices, pues nos lleva así como que ir seccionando, ¿verdad? Para dejar la idea completa. Y es, busca, da el paso, ¿verdad? Busca la ayuda una vez que has identificado que tu raíz o el corazón anda mal. Dos, sé honesto, como dices, esa parte es bien importante porque entre más honesto, más efectivo va a ser el consejo. Así es. Y la otra parte, pues seguir las indicaciones. ¿Tú qué me puedes decir poquito de eso? O sea, ya entrando en esta, porque esto ya no es solamente, ya escuché, ya atendí, ya estoy yendo, sino que ya llegaste a otra parte. Ajá. Podría decir que, ¿cómo es esto de las indicaciones ya dentro del proceso de sanidad? Mira, yo creo que estamos hablando de una sanidad a la raíz que te llevó a involucrarte en cosas que al final terminaste involucrado en una adicción, atado, ligado, ¿verdad? Creo que esto es bien importante porque así como te vas involucrando en el mundo con ciertas cosas, como fue la droga o como es la droga, como lo fue la droga en mi caso, que era poco a poco, ¿verdad? Era poco a poco, en un principio no conocías a mucha gente, no sabías dónde la vendían, no sabías dónde conseguirla, y te vas involucrando, vas conociendo a uno, vas conociendo al otro, el otro te conectó con aquel, con el que vendía, con el vendedor y el otro, y que este también, mira, este siempre trae, cuando andas con él siempre te invita, y empieza, y llega un momento donde al mismo tiempo, o sea, conforme te vas involucrando y el tiempo va pasando, llega un momento donde ya es parte de tu vida. Claro. La gente con la que más convives o con la que tú convives se droga. La gente, el ambiente donde estás, un ambiente igual, parecido, de droga, de venta, de etcétera. Lo mismo pasa con Dios, pero del otro lado. Claro, claro. Entre más estés conociendo gente, más te estés involucrando con la iglesia, más te estés involucrando con personas que te van a ayudar, que te van a jalar hacia lo que tú estás necesitando, ¿verdad? Era lo que decían, tráete, hace poco vi unos estudios que hicieron, ¿verdad? Donde ponían a la gente enferma con gente sana y ponían a gente sana con gente enferma. Y se dieron cuenta cómo los comentarios y el estado y todo lo que estaba a su alrededor llegaba a influirles, al punto que el que estaba enfermo se sentía tan sano como todos los otros. O sea, era increíble, o sea, síntomas disminuían, dolores disminuían, su autocompasión se empezaba a quitar porque nadie sabía que estaba enfermo. Oye, qué bueno está eso, ¿eh? Entonces era impresionante ver cómo todos lo trataban como alguien normal. Y todo empezó a disminuir y a desaparecer. Qué cañón. Entonces, por otro lado, pusieron a una persona sana con puros enfermos. Y su estado de ánimo principalmente empezó a decaer. Su mentalidad, todos hablaban de enfermedad, todos hablaban de medicina, todos hablaban, y empezó a tener él síntomas. No inventes. O sea, bien sugestionado el chavo. O sea, tú dices, más que sugestionado, creo que tiene que ver con el ambiente. Es como lo que dice la Biblia que le dice Dios a Jeremías, ¿no? Que dice, no te conviertas tú a ellos, sino ellos a ti. Entonces, poder de la influencia. Qué increíble es como una persona sana se empiece a sentir enferma, porque está entre puros enfermos. No manches. O sea, es como el ¿cómo se llama? Hubo una historia real donde un cocodrilo se la pasaba con puros patos
andaba con puros patos. Oye, te sabes puras historias así. Y yo dije, ¿qué es esto? Y andaba con todos los patos. ¿Y por qué con los patos? Si es un cocodrilo. Si es un cocodrilo, porque no sé cómo ese huevo de cocodrilo llegó ahí. Y lo crió la pata. Qué onda, ¿no? Y andaba detrás de todos los patitos. O sea, este cocodrilo se hacía pato. ¿Se hizo pato? ¿Se hizo pato? Entonces dices, qué increíble. Nació creyendo que era un pato. Iba la pata ahí, llevan todos los patitos y ahí va el cocodrilo atrás. Y andaba como defendiéndolos y todo ahí. Dices, ¿qué onda? O sea, Es como antinatural. exactamente, pero es con quién creció, con quién Sí, se sí, sí. desarrolló, con quién convivió, Oye. el ambiente que llegó al punto, ¿verdad? Que dices, como la famosa historia del águila que crece con puras gallinas, Sí, ¿verdad? sí, andan Hasta en que el lleg- corral. Hasta que llegó un momento que yo, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Llegaron a querérselos comer y de repente el águila despegó el vuelo del miedo. Y ay, hijo, le dijo el águila, ¿qué ando haciendo acá? Pues yo no sabía que sabía volar, yo pensé que nomás me arrastraba, Sí, 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 o sea, sí, nomás como caminaba gallina. como las otras gallinas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esa parte en donde cuando empiezas a involucrarte con Dios, tienes que involucrarte con las cosas de Dios. Es imposible decir o pensar que yo estoy involucrado con Dios haciendo a un lado las cosas de Dios. Si yo me involucro con Dios es porque yo me involucro con las cosas de Dios. Totalmente. O sea, es imposible decir que yo amo a mi esposa si al final yo no termino amando la familia de mi esposa. ¿Me explico? sí. O sea, es una realidad. O sea, por eso dice, no te casas con ella nada más, te familia. casas con la familia completa, papá. Santo. Sí, es parte de, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. y es una manera de expresar el amor que yo le tengo a mi esposa y ella a mí. Y es complicado eso, pero es una realidad. Por eso no puedes hacer a un lado a Dios de la iglesia ni a la iglesia de Dios. Correcto. Y la gente, pues el famoso lema, ¿no? Relevante de que, ay, es que la gente ama a Dios pero no a la iglesia. Pues sí, pero no lo puedes hacer a un lado. Sí, que la iglesia ha Qué sido popular. así, que ha sido así, que pues sí, pero no lo puedes hacer a un lado. La iglesia es la oficina de Dios aquí en la tierra, Sí. que hemos llevado mal. La Eso, administración. la administración de la oficina Eso y es que otra hemos cosa. sido, eso es otra cosa, pero no puedes hacerlo a un lado. Tienes Es que hay razón. gente que ama mucho a Dios, pero la iglesia no. Pues sí, pero tenemos la responsabilidad y no puedes hacer a un lado a Dios de las cosas de Dios, Totalmente. ni las cosas de Dios con Dios. Por eso siempre he dicho, la iglesia, cuando buscas a Dios, terminarás involucrándote con la iglesia. Y cuando estás en la iglesia y buscas la iglesia, terminarás involucrándote con Dios. Porque A eso estas te dos lleva. no las puedes separar. Y esto es lo mismo, Sí, sí, ¿verdad? sí. Tienes que involucrarte. Y es que ahora que ya así como que agarrando todo lo que estás diciendo y en contexto, para que una persona sane puedo ver que no puede haber solamente la fe de decir, sino que la fe debe acompañar, como dice en Santiago 2:17. La fe sin obras es muerta. No puede haber obras sin fe, tan solo, o fe sin obras, sino que la fe debe llevarte a las obras para poder empezar a sanar. Y es que fíjate que hay tres cosas, y esto va a ser muy impactante en la vida de una persona. Está las heridas del corazón, ¿verdad? El carácter que trajo esas heridas del corazón y las cosas que se provocaron espiritualmente Ujú. en esa vida. O sea, voy a repetir, las heridas que están en el corazón, el carácter que trajo o que trajeron esas heridas, como también las cosas que se provocaron espiritualmente. O sea, son tres cosas que tienen que cambiar. Pero no puedes cambiar. O sea, esto no va a suceder nada más cambiando el carácter. Cambia tu carácter. A ver, hay veces que tu carácter no va a cambiar si no sanas. Porque Está tienes ese ligado carácter. completamente. Tienes ese carácter porque estás herido, lastimado. ¿Verdad? Entonces, cuando sanas, entonces pasas a esa parte donde tu carácter empieza a cambiar. Claro. Empiezas a ser Y es que diferente. empieza, dices, ¿no? O sea, no es como Es que es un proceso, Sí. esto no va a pasar de la noche a la mañana, ¿verdad?
Es un proceso. O sea, hay gente que está tan herida que piensa que todo el mundo es malo, pero cuando sana esas heridas, tenía un carácter donde todo el mundo estaba mal en contra de él, entonces siempre estaba a la defensiva. Pero como Dios ya lo sanó, ahora ya sabe que la gente puede cometer errores, pero no es una mala onda. La gente se equivoca, entonces ahora ya tiene la capacidad de perdonar. Y así como los demás se equivocan, también ella se equivoca. Entonces empieza un entendimiento diferente, con un carácter diferente para enfrentar la situación. Pero hay cosas espirituales que tienen que ser rotas y que lo único que lo puede romper es la unción. Wow. Es el poder de Dios. Y es por eso que como iglesia tenemos que buscar esos momentos en donde se suelte el poder de Dios y desate a las personas de su atadura, de su ligadura. Y esto lo dice la palabra, ¿verdad? En Tesalonicenses, donde dice, creo que es Tesalonicenses donde dice, y escapen del lazo del diablo, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios rompe los yugos, ¿verdad? Dice que las ligaduras, ataduras son rotas, ¿verdad? Entonces, hay cosas espirituales en las que tiene que haber una intervención espiritual. No es mental, no es de consejería, no es de que... De que escuché, Exacto. sentí bien, ya cambié, no. Sí, eso que se está haciendo en las iglesias, digo, yo respeto muchísimo y amo muchos trabajos que la gente está haciendo y llevando a cabo, pero esto es una realidad, o sea, va a haber cosas que no van a cambiar en la gente hasta que no intervenga la unción. Porque la unción es la que va a romper. Wow. La unción es la que va a desatar. Pues estás hablando más allá de una terapia. Ya estás hablando Claro, es que hay cosas que no ves. Sí. Como lo decíamos la vez pasada. Es que era tanto mi pecado de agarrar lo que no era mío, que la ciencia me diagnosticó que soy un cleptómano. Pero eso es algo psicológico. Estudiando la conducta del humano, diciendo que tienes una enfermedad. Pues eso es humano. Pero Dios dice, es una atadura, es una ligadura. Por eso no puedes dejarlo. Le llama por lo que es. Por eso no puedes dejar de hacerlo. Pero cuando viene la unción, o sea, viene el poder, se derrama el Espíritu Santo, ¡pau! Algo pasó, se rompió. Sí. Lo que no podías, de repente ya puedes. Ahora, cuidado, puedes volver a caer. Pero ya fuiste libre. Entonces, por eso siempre por eso hay cosas que están muy dentro de nosotros, en nuestro corazón. Hay cosas que esas heridas o esas lastimaduras formaron un carácter en nosotros. Como también hay cosas que espirituales en donde tenemos que ser libres. Y me hace clic porque es como a la mujer que la quieren apedrear por adúltera, ¿no? Y Jesús dice, pues arrojan la piedra si están libres de pecado. Y pues una vez que levanta a la muchacha le dice, pues vete y no peques más, no sé que pues algo peor te pase, ¿no? Y cómo es que esto hace clic, puesto que a lo mejor su sanidad emocional restaurado, ¿no? El carácter empezó a cambiar, pero este tema de lo espiritual, que es como algo que está se rompe por la unción. Es que no lo vemos. Es que eso está... Y la gente piensa que la gente va a cambiar nomás porque no, le cayó el 20. No es así. No, porque hay cosas espirituales que no las logramos ver. Y necesitamos la intervención de Dios, el poder de Dios, para que Dios libere. Esto lo tienen que saber todos. Claro. Lo tenemos que saber todos. Lo tenemos que saber y esto lo hacemos mucho en el mesón. En momentos de oración, en momentos donde haces un llamado, la gente ya no quiere hacer un llamado. Bueno, pues discúlpame, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús hizo llamados, como lo que veíamos hoy, ¿no? O sea, le dijo, ve y lávate la cara, o sea, lávate los ojos, y aquel hombre sanó, toma tu lecho, anda, ve, o sea, hay cosas muy naturales que somos llamados a hacer que hacen que el poder de Dios se desate. Entonces necesitamos saber que va a haber cosas que no se van a romper si no viene la unción. Mismo Jesús lo dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay cosas que no van
a romperse en la vida de la gente si no hay una intervención del poder de Dios. I'm sorry, pero es una realidad y lo he visto. Ha habido gente que yo he tenido, que hemos tenido y mal. En un momento, de oración, cayó el poder, cayó la presencia, la gloria de Dios. Algo pasó, se cayó, se revolcó, vomitó, cosas extrañas, dices, raras, no sabemos, espirituales. De repente se agarró y llore y de repente hasta la cara le cambió. Sí. Y dices, yo no hice nada, estábamos orando y Dios lo tocó. Sí lo he visto. Por eso creo tan importante que en las reuniones, en la iglesia, haya ese espacio en donde se busque, se provoque. Por eso dice, ¿verdad? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Y muchas veces queremos quedarnos con un simple mensaje. Y no es decir simple porque no tenga valor. No me estoy refiriendo a eso. Sino el mensaje es la palabra que trae fe. Y esa palabra puede cambiar y transformar. Pero Jesús no solamente habló la palabra. Jesús ministró el poder. Así es. Jesús provocó que el poder de Dios cayera. ¿Y dónde lo vemos? En los hechos. Así es. La sombra pasaba, sanaba a los enfermos, los pañuelos se les daba. O sea, ahorita tú ves a alguien que dice, tráete la ropa, voy a orar por ella para que se la lleves al enfermo. ¿Qué es eso? Seguramente. Oye, así dice la Biblia. Era el poder de Dios en acción, compa. Sí, no hay anécdotas. No se trata nomás del mensaje, no se trata nada más del mensaje, se trata, y la palabra es poder. Así es. Pero ¿qué es lo que le da el poder? El Espíritu. Por eso dice, la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Come on. Hasta ahí la dejamos, porque nos vamos a agarrar aquí a echar cotorreo cristiano hasta tarde. Pues, muchas gracias, pastor. Vamos a continuar la próxima sesión, el próximo capítulo de El problema no es la droga. Para que estés anotando, te pedimos y te recomendamos mucho que anotes, porque se hablan cosas que en realidad son cosas que debemos recordar en todo tiempo y tienen poder. Amén. Entonces, pues, familia, pues muchísimas gracias por estar. Los queremos ver la próxima vez. No olvides comentar, no olvides reaccionar, no olvides etiquetar a la gente que se te venga en mente para poder bendecir a más personas. ¿Quieres decir algo más, pastor? Nada, nos vemos el próximo episodio y un saludote, un abrazo, y sé que Dios está bendiciendo a muchos por ahí. Así es, y pues a la próxima, mis amigos, nos estamos viendo. Buenas noches.